Muchas gracias, Ricardo. Buenas noches a todos y a todas. Gracias por compartir con nosotros este momento. Mi nombre es Verónica Pérez, soy licenciada y profesora en teología. Estoy en este momento, estoy trabajando en el Instituto Jesús Buen Pastor, también trabajo en el Instituto La Inmaculada y en la Escuela 7 René Favaloro. Soy profesora de filosofía, educación en valores, formación ética. Y estos espacios también me brindan la oportunidad de conocer la realidad de nuestra gente y de nuestra gente más joven y percibir un poco, esta realidad social en la que estamos todos inmersos. La invitación de Ricardo para acompañarlo en este día era hablar un poquito de cuál es la enseñanza del Papa Francisco, que sirva para todos, no solamente para los que pertenecen a la Iglesia Católica, sino al mundo. ¿Qué cosas ha dicho Francisco y que son para todos? Él ha hablado como un líder religioso, pero también como un líder mundial. ¿Y qué es lo que Francisco tiene para decirnos? Leyendo una nota que salió hace unos días en el diario La Nación, recordando este aniversario del Papa Francisco, partía con una pregunta el artículo y decía: ¿quién de nosotros no recuerda lo que estaba haciendo ese 13 de marzo cuando luego de la fumata blanca dijeron tenemos papa? Ese famoso habemos papa. ¿Quién no recuerda dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Quién no recuerda la alegría que nos produjo saber que un hombre del sur, un hombre del extremo del sur, había llegado a un lugar tan importante, a ser un líder religioso tan importante? Y yo creo que es así. Creo que todos tenemos guardado en la memoria ese momento, ese acontecimiento tan importante para todos, porque estábamos acostumbrados a los líderes europeos, ¿sí?, pero no a un hombre del sur. Así se reconoció Francisco cuando llegó al papado. Y nosotros vamos a centrarnos en algunas ideas principales de su magisterio, de su enseñanza, que nos van a servir a todos, ¿sí? La siguiente. Muy bien. Más o menos yo les voy a ir contando cuáles fueron las encíclicas y las exhortaciones. Estas palabras medias raras son los documentos en los cuales el Papa Francisco pronuncia su pensamiento. Queremos saber qué es lo que él piensa, qué es lo que él opina acerca de ciertas temáticas. Están contenidas en estos documentos que son los principales. Su pensamiento también lo podemos conocer a través de sus conferencias, sus cartas, pero principalmente en estos documentos. ¿De qué ha hablado el Papa Francisco desde el 2013 hasta ahora? Bueno, como ustedes pueden ver, ha desarrollado el tema principal sobre la fe, ha hablado acerca del cuidado del planeta, la fraternidad universal, el gozo del Evangelio, ha hablado sobre la familia, ha hablado acerca de un llamado a la santidad, ha escrito una exhortación puntualmente a los jóvenes y también ha escrito acerca de la Amazonia, su naturaleza y su gente, ¿sí? Nosotros nos vamos a centrar solamente en 3 de estos documentos donde vamos a poder rescatar valores universales, valores para todos, que trascienden solamente la cuestión religiosa. La siguiente. El primero que vamos a mencionar es la encíclica la exhortación Evangelii Gaudium. En esta exhortación, que fue la primera que el Papa Francisco escribe acerca de su programa, ¿sí?, su programa de acción. ¿Qué es lo que él quiere? ¿Qué es lo que él se propone hacer durante su pontificado? Está acá. Yo me corrí de este panorama que el Papa va a describir y me centré en algo que se va a llamar las cuestiones del no. Hay varias notas donde Francisco dice no. ¿A qué le está diciendo no Francisco? Y estos no, según mi punto de vista, son universales. Francisco va a decir no a una economía de la exclusión,
no a las nuevas idolatrías del dinero, no al dinero que gobierna en lugar de servir, no a la inseguridad que genera la violencia. Él con estos no está marcando un itinerario, está marcando un camino, está diciendo qué es lo que él no quiere, pero no solamente que no quiere para él y para su iglesia, dice qué es lo que él no quiere para el mundo. Pero no, estas cosas no son importantes porque él no las quiera, sino porque él se está haciendo eco de la voz de muchos que no pueden hablar. Incluso se está haciendo eco de nuestra propia voz, porque todos nosotros sufrimos las consecuencias de un mundo globalizado que por el poder del dinero nos termina aplastando. Entonces, el Papa Francisco le pone voz incluso a nuestra voz, ¿sí? Y esto es sumamente importante porque es un Papa que va a denunciar la violencia contra los más necesitados, contra los excluidos del mundo. Una experiencia que él ya había hecho como obispo en la ciudad de Buenos Aires. Su trabajo en las villas es sumamente conocido. Él va a trasladar esta visión a un mundo que lo va a escuchar por esa autoridad que él va a tener como líder religioso. Él no se va a callar, no se va a acomodar a los gobiernos de turno. Él va a seguir insistiendo en que estas cosas no pueden estar permitidas. La siguiente. Entonces, en esta primera exhortación que nosotros estábamos comentando es del año 2013. Ahora vamos a pasar a otra que es del año 2015. Entonces, en un primer momento, el Papa se va a focalizar en la realidad que agobia al mundo, ¿sí? Es un mundo que está agobiado por la pobreza, por la miseria y por la exclusión, ¿sí? Cada vez más hay gente excluida del sistema. Cuando uno queda excluido del sistema, se hace difícil volver a ingresar. ¿Por qué? Porque queda fuera de la educación, y quedando fuera de la educación, queda fuera de la posibilidad de encontrar un trabajo digno. Quedando fuera de la posibilidad de encontrar un trabajo digno, se hace difícil el acceso a la salud, ¿sí? A poder tener una jubilación digna cuando son mayores, una casa digna donde vivir. Entonces, el tema es no solamente asistir a los excluidos, sino empezar a trabajar para restar ese mundo que tanto dolor causa, el mundo de los excluidos. En el 2015 el Papa va a sacar un documento sumamente interesante y va a focalizarse en otra realidad tan importante como el tema de la pobreza. Y es el tema de la naturaleza. El documento se llama Laudato Si, ¿sí? Significa alabado seas mi Señor, y sintetiza una oración de San Francisco, que es conocido precisamente por su amor y su protección a la naturaleza. En esta carta encíclica, Francisco va a hablar del cuidado de la casa común. ¿Cuál es esta casa común? La casa común es el mundo en el que todos estamos, y es la casa de todos, no es la casa de algunos. Y aquí nuevamente el Papa Francisco va a asumir esta característica de denuncia. Él va a decir, el planeta está en manos de algunos, ¿sí?, que lo están maltratando, que se han apropiado de esta casa y la están maltratando. ¿A través de qué? A través del consumo y la contaminación. Una cultura del consumo, ¿qué hace? Produce basura. Y la basura que hace contamina el mundo en el que vivimos. Pero el consumismo no es una realidad de todos. El consumismo es una realidad que prevalece sobre aquellos que tienen dinero para poder vivir esta realidad del consumismo. ¿Quiénes padecen las consecuencias? Los pobres y los indigentes, que solamente tienen acceso a ese mundo prácticamente contaminado. El Papa Francisco va a hablar fuertemente acerca del cambio climático y cómo el cambio climático es consecuencia de nuestra acción. Y está en nuestro poder cambiar esa realidad. Pero para cambiar esa realidad tenemos que querer cambiarla. Tenemos que amar el planeta en el que estamos, tenemos que reconciliarnos con esta naturaleza.
También va a hablar de la ecología integral. Él va a hablar de una ecología ambiental, una ecología cultural y una ecología de la vida cotidiana. ¿Esto qué quiere decir? Él dice, tenemos que transformar nuestro modo de vivir en el mundo. Tenemos que transformar nuestro modo de vivir en el mundo. Tenemos que tener una cultura y una conciencia ecológica. Y esto es absolutamente para todos. Desde la realidad de nuestra casa, nuestro trabajo, nuestra ciudad. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo transformamos esta realidad? El mundo se ha convertido prácticamente en un basurero. Cada vez hay más basura y no sabemos dónde dejar esa basura. Pero, ¿por qué hay tanta basura? Porque hay consumo. Esto lo va a repetir con muchísima insistencia el Papa. Acostumbrarnos a aprender a vivir de nuevo de las cosas naturales y no tanto de las cosas artificiales. Aprender a disfrutar de las cosas sencillas de la vida y no esa necesidad de disfrutar a partir de amontonar cosas materiales. Gozar una tarde es salir de shopping. Bueno, ¿qué hacemos cuando salimos de shopping? Lo único que hacemos es consumir. En cambio, ¿por qué no disfrutar una tarde compartiendo un día libre en la naturaleza? ¿Sí? Disfrutamos solamente de las cosas que tienen que ver con la vida electrónica. Cada vez más celulares, todos los años cambiamos los celulares, pero todo eso, ¿a dónde va? A la basura. Y es una basura que contamina. Y nos estamos dañando a nosotros mismos. Entonces, por eso el Papa habla de una ecología cultural. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Va a hablar también del principio del bien común. La tierra en que vivimos es un bien común. El agua que consumimos es un bien común, es un bien de todos. No es propiedad privada absolutamente de nadie. El tema es qué estamos haciendo, porque la contaminación de los ríos, de los mares, es una realidad. Muchas veces hay ciertas empresas que se apropian de esto y utilizan nuestros ríos como basurero. Entonces, ¿qué pasa? Porque lo que están contaminando es mi casa, es tu casa, es la casa de todos. Nadie puede apropiarse de lo que es el bien de todos. Y también va a hablar de la justicia entre las generaciones, que esto es una cuestión nueva, ¿no? ¿Por qué justicia entre las generaciones? No es justo el mundo que le estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los niños que van a nacer. No es justo. No es justo el mundo que les estamos dejando. Entonces, ser conscientes de que no somos dueños de este mundo en el que vivimos. Lo compartimos con lo que él va a llamar con nuestros hermanos, ¿sí? Es nuestra casa común, nuestra casa común. Bueno, esta idea es muy importante y él luego la va a retomar en un documento que se llama Querida Amazonia, cuando retome el tema, como bien dice el título, de la realidad de la Amazonia, su naturaleza y su gente. ¿Qué estamos haciendo con ese gran pulmón mundial que es la Amazonia? La siguiente. Una frase que sintetiza un poco la enseñanza del Papa Francisco en esta exhortación es educar para la alianza entre la humanidad y el ambiente. Entre la humanidad y el ambiente. La Tierra, el planeta, no es una cosa mía. Es parafraseando a Francisco, es mi hermana, ¿sí? Es mi hermana, a quien yo debo cuidar. Es mi casa donde yo habito. Si en casa no dejo tirada la basura en el piso, ¿sí? Mantengo la casa ordenada y la casa limpia, porque cuando voy por las calles de mi ciudad voy tirando papeles, botellas vacías, latas vacías. Porque si no tiro la bolsa de basura
en el patio de mi casa para que la rompa mi perro, sí la tiro en un barrio de la ciudad, ¿por qué la tiro? No sé, estoy pensando en algunos lugares donde este año se caracterizó por la suciedad que había. El puente Urquiza, ¿sí? Uno iba y estaba lleno de basura. ¿Qué nos pasó? Porque en nuestra casa no tenemos ese ambiente en nuestro patio. Entonces, ¿qué nos pasa? Porque ese es un espacio común, es la casa de todos. Y si es la casa de todos, la debemos cuidar, y la debemos cuidar entre todos, porque es responsabilidad de todos. No es responsabilidad de un municipio, es responsabilidad de todos. Todos lo debemos cuidar, porque el municipio no viene a barrer mi patio. Entonces, tampoco yo puedo ir a ensuciar un lugar que es de todos. En tercer lugar, un documento nuevo, salió el año pasado, en el 2020, se llama Fratelli Tutti. Los documentos del Papa son siempre en latín, ¿sí? Las primeras palabras son en latín y así se nombra. Y significa queridos hermanos. El siguiente, por favor. Queridos hermanos, ¿y de qué va a hablar? Va a hablar sobre la fraternidad y la amistad universal. La fraternidad y la amistad universal. Criterios sumamente importantes para los tiempos en que vivimos. El Papa va a arrancar con un panorama bastante, si queremos llamarlo de algún modo, bastante desalentador. Sin embargo, cuando yo lo iba leyendo, es como que pone palabras a lo que muchos de nosotros experimentamos y a lo que muchas veces escuchamos en el común de la gente. Solamente nos presta su voz para que nosotros digamos lo que nos pasa, ¿no? Él va a hablar de las sombras de un mundo cerrado, ¿sí? Las sombras de un mundo cerrado. Cuando llegan las sombras nos asustamos, ¿sí? Nos preocupamos. Hay algo que no se deja ver con claridad y que nos preocupa. El Papa va a decir que estas sombras son tendencias del mundo actual que desfavorecen el desarrollo de la fraternidad universal. Dice, son sueños que se rompen en pedazos, la paz y la comunión. Cuando el Papa habla de estos sueños que se rompen en pedazos, está hablando de este deseo de comunión, de este deseo de unidad que alentó la vida de los pueblos años anteriores. La Unión Europea, ¿sí? Este proyecto de unidad para América Latina. Hoy lo vemos, antes era un sueño, ¿sí? Un sueño que parecía ir haciéndose realidad y que hoy empieza a resquebrajarse. Es una unidad que no se está pudiendo sostener por intereses capitalistas. Por otro lado, dice que estamos llegando al fin de la conciencia histórica. Bueno, acá se va a poner contento el profesor Moreira. Dice, un pueblo que desconoce su historia pierde perspectiva para saber hacia dónde camina. Las ideologías aprovechan esto para generar una conciencia de un sueño que no se va a cumplir. No tenemos conciencia de lo que pasó. Si no conocemos nuestro pasado, no sabemos cuáles son los riesgos que corremos. Las ideologías pintan todo como nuevo, como novedoso, y nosotros sabemos que las historias siempre vuelven a repetirse. Desconocer nuestra historia es desconocer de qué estamos hechos y hacia dónde queremos caminar. No podemos ignorar nuestra historia. Cuando borramos nuestra historia, quedamos libres para las ideologías de turno. Queremos liberarnos de la historia y caemos esclavos de las ideologías. Conocer nuestra propia historia nos permite ser conscientes de nuestra propia realidad y ser dueños de nosotros mismos y poder elegir qué queremos y no dejarnos llevar, repito, por las ideologías de turno. Dice, hay un proyecto, pero no es para todos. Es un proyecto para los pueblos más adinerados, para las grandes potencias. Y hay un descarte mundial. Todo se descarta. Acá el Papa vuelve a retomar lo que había dicho en el documento anterior, ¿no? La cultura del descarte, todo se descarta, pero hay un problemita, también se descartan las personas.
Lo que ya no sirve, no nos ocupamos. Los ancianos, el niño que todavía no ha nacido, no es funcional, no me sirve, lo descarto. El indigente, ¿sí? ¿Qué le está pasando al mundo con los países más pobres? ¿Cuántos reclamos hay acerca del tema de la pobreza? ¿Por qué tantos países, pudiendo tender una mano y una ayuda, permanecen en silencio ante el grito de los pobres, que es una realidad? Dice que hay derechos humanos, pero no son universales. Nosotros enseñamos a nuestros estudiantes los derechos humanos son universales, dice, en teoría son universales. En la práctica todavía dejan mucho que decir. Y esto es sumamente importante porque el Papa está reconociendo esta realidad en la que estamos inmersos. La globalización, el progreso, dice, sin un rumbo común. Hay una globalización y hay un progreso, pero de nuevo insiste, para algunos, no es para todos. La globalización no está llegando a todos. Un ejemplo concreto que nosotros podemos ver, hablamos de tecnología, de una escuela actualizada, pero luego vamos a nuestras escuelas y nos damos cuenta de que es un proyecto muy lindo, pero que nos quedó como proyecto, porque todavía nos falta mucho, ¿sí? Esto implica un alto para nivelarnos y poder caminar juntos, porque es un mundo que está avanzando, pero no está avanzando de forma conjunta. El progreso es para algunos, pero no es para todos. Y cuando más atrás se quedan algunos países, más difícil va a ser entrar en esta globalización. Dice, sin dignidad humana en las fronteras. Esta va a ser una gran denuncia del Papa, una gran denuncia del Papa. Las fronteras. ¿Qué pasa en las fronteras? Ustedes saben que el mundo hoy está en movimiento. Esta realidad del movimiento antes era más evidente en Europa, ¿sí? Pueblos africanos que migraban a Europa, ¿sí? Pero hoy estábamos acostumbrados a escuchar a México que emigraba a Estados Unidos, pero resulta que hoy tenemos un gran movimiento migratorio de los países latinoamericanos, incluso hacia Argentina. ¿Qué nos pasa con eso? Hay un pueblo en movimiento. ¿Cómo tratamos a esta gente que está en movimiento? El Papa en reiteradas ocasiones va a decir, cuidado porque están resurgiendo los nacionalismos extremos. Muchas veces ante el extranjero que llega a nuestra ciudad con la posibilidad... yo escuchaba hablar a unos jóvenes que habían estado en la cosecha de arándano y me decían, prefieren a los extranjeros que a nosotros. El resentimiento que se estaba gestando en estos jóvenes ante esta realidad era notable. Los nacionalismos extremos se tejen desde ahí y eso es un cáncer que se debe controlar tempranamente porque la violencia y el odio que generan es demasiado fuerte y es demasiado injusto, porque quien deja su patria para emigrar a otro lugar difícilmente lo hace porque quiere, lo hace por una necesidad real. Y ahí es donde nuestra fraternidad debe generar posibilidades para todos, para los que vienen de afuera y para los que son del lugar. Pero no podemos rechazar al otro solamente por ser extranjero. También va a hablar de la agresividad sin pudor. Las redes sociales es una cuestión muy grave, el tema de la agresividad. Y el Papa también lo va a mencionar, ¿sí? El anonimato que nos genera las redes sociales muchas veces nos exponen a decir lo que nosotros queremos, sin filtro. No le diríamos muchas cosas a las personas si las tuviésemos frente a frente, pero el anonimato de las redes sociales me permiten decir cosas a veces impensables, sumamente injustas. Por otro lado, también va a decir el Papa, hay una información pero sin sabiduría, hay un sometimiento y hay un autodesprecio. La información sin sabiduría. Se dicen cosas
sin tener en cuenta el efecto que va a causar en el otro. Hay un desborde por contar, sin tener en cuenta si es importante lo que estoy diciendo o si lo que estoy diciendo puede causar daño o no. Por otro lado, el sometimiento y el autodesprecio. El Papa va a decir, hay naciones que someten con su pensamiento y con su ideología a otros países, los hacen sentir menos. Y en este sentimiento de inferioridad, en esta autoestima nacional tan baja, un pueblo llega a despreciarse a sí mismo, buscando imitar a otras naciones, perdiendo lo propio, perdiendo lo que es nuestro. En algunos lugares vemos una tendencia a recuperar la propia cultura, lo identitario, pero por otro lado también vemos pueblos queriendo imitar a las grandes naciones. Entonces, esto es una cuestión sumamente importante, no perder la propia cultura. La siguiente, por favor. El Papa subraya una cuestión de miras a cambiar esta realidad que realmente parece agobiante, ¿no? Porque es una realidad pesada. Y el Papa habla de una esperanza audaz, una esperanza audaz. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos esperar un cambio, pero también tenemos que jugarnos para que ese cambio acontezca, para que ese cambio suceda. No podemos esperarlo todo de los gobiernos, no podemos esperar todo de las autoridades de un lugar, de las autoridades de un país. Tenemos que hacernos cargo de la realidad que nos toca vivir. La siguiente, por favor. El Papa va a decir al respecto, seamos parte activa en la rehabilitación y en el auxilio de las sociedades heridas. Hay pueblos sumamente lastimados y heridos. Entonces, el Papa nos está invitando a ser protagonista de estos nuevos cambios. No está invitando a los presidentes, a los gobernadores, ¿sí?, a ser los protagonistas del cambio. Nos está invitando a todos nosotros. Todos desde nuestra realidad podemos generar un mundo diferente. Para eso hay que quererlo. Principalmente tenemos que querer soñar un mundo diferente. La siguiente. Entonces el Papa decía, seamos parte activa en la rehabilitación y en el auxilio de las sociedades heridas. Y en este punto es el último documento, 2020, lo publica. Y en este documento el Papa va a retomar una idea que va a pronunciar en una entrevista que le van a realizar allá por el 2013. En el 2013, Antonio Spadaro le hace una entrevista para una revista y el Papa le va a decir, veo una iglesia como un hospital de campaña tras una batalla. Veo a la iglesia como un hospital de campaña tras una batalla. Recién estaba comenzando. Él no tenía ni idea de todo lo que iba a pasar en estos años y menos de lo que iba a pasar en el 2020. Y el Papa va a decir, veo a la iglesia como un hospital de campaña, tras una batalla. Y la batalla, vaya si la hemos combatido. La siguiente. Parafraseando al Papa Francisco, nosotros podríamos decir, veo a la comunidad como un hospital de campaña tras una batalla. Hemos peleado una batalla importante en el 2020. Hemos estado asustados porque el virus iba llegando a la Argentina ya por marzo. Hemos estado encerrados, aislados, hemos tenido que dejar nuestro trabajo, nuestras diversiones, nos hemos aislado, hemos retomado las actividades, hemos sufrido la enfermedad de nuestros seres queridos y esto todavía no terminó, entonces, realmente somos una comunidad en el medio de una batalla, Pensando, ¿no?, y haciendo una lectura de estos documentos del Papa Francisco, nosotros podríamos pensar, bueno, heridos en la batalla, pero ¿de qué batallas?
¿sí? ¿De qué batallas? La siguiente. Y el Papa va a hablar de las batallas de la vida cotidiana, del hombre y de la mujer de hoy. Las batallas cotidianas que tenemos que luchar todos, ¿sí? ¿Y de qué heridas? El Papa principalmente va a hablar de la herida del desamparo, de la soledad, del abandono, de la fragmentación. El hombre de hoy y la mujer de hoy se encuentran fragmentados, divididos, heridos. Entonces, es responsabilidad nuestra detectar cuáles son esas heridas para poder salirle al encuentro, para poder rehabilitarlo. Principalmente el Papa Francisco va a hablar en este último documento Fratelli Tutti de las heridas del desencuentro. Cada vez más vivimos la realidad del desencuentro, con el que no piensa igual que yo, con el que es distinto. Cada vez ser distinto parece un problema. Las heridas del desencuentro. Y la siguiente. Y en esto es sumamente interesante, ¿no? Cada comunidad debe estar atento y debe observar con los ojos de la mente y del corazón las heridas, ¿no?, de los hombres y de las mujeres de nuestra ciudad. Si un médico hace un mal diagnóstico, medica mal, la persona no se va a sanar. Cuando un médico hace un buen diagnóstico, el tratamiento va a ser eficaz. Nosotros tenemos una sociedad totalmente herida. ¿Cuáles son las heridas de nuestra comunidad, de nuestros espacios? ¿Cuáles son las heridas de nuestras familias? Si nosotros logramos identificar esas heridas, vamos a poder poner en marcha un buen tratamiento para su recuperación. A veces falla, no se llega a un buen punto, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos hecho un mal diagnóstico y lo que estamos tratando no es el problema de fondo, no es la enfermedad. La que sigue. Y me detengo en esta imagen y con esto ya vamos terminando. Bueno, pero ¿qué es un hospital de campaña? Porque el Papa dice, veo a la iglesia, nosotros parafraseábamos, veo a la comunidad como un hospital de campaña. El año pasado tuvimos la posibilidad de ver muchísimos de estos hospitales instalados en el mundo, ¿sí? Los más conocidos fueron los de China, ¿sí?, porque se armaban y se desarmaban en días y eran estructuras sumamente grandes. También en Argentina, por allá por marzo, abril, veíamos como el ejército iba desplegando algunos hospitales de campaña y buscando un poco ver cómo se definían estos hospitales de campaña. Dicen que son estructuras móviles, ¿sí?, autocontenidas, ¿sí? Son estructuras que funcionan por sí mismas. Una vez que un hospital de campaña se instala, tiene todo para funcionar, todo lo que se necesita, todo, ¿sí? Pero no viene a reemplazar de forma permanente una estructura del lugar. Viene a solucionar una emergencia. Se dice que estos hospitales de campaña, la Organización Mundial de la Salud dice que cumple su función mientras después de un bombardeo, después de un ataque, un hospital de una ciudad queda destruido, entonces el hospital de campaña se arma para que se reconstruya la estructura hospitalaria original. Cuando eso sucede, el hospital de campaña se desarma y vuelve a funcionar esta antigua estructura, ¿sí? Un hospital de campaña en China se armaba, ¿sí?, atendía a los pacientes con COVID. Cuando el problema estuvo solucionado, ese hospital, esa tienda, ¿sí?, se levantaba, ¿sí? ¿Por qué? Porque atiende una emergencia. Nosotros estamos teniendo muchas emergencias. ¿Cuáles son esas emergencias sociales que debemos atender con premura? No de manera permanente. Manera permanente se tendrán que encargar las estructuras ya establecidas para eso. Pero hoy hay una realidad. Hay una realidad que tiene que ver con la pobreza,
con el hambre, con la necesidad, con el abuso de sustancias en nuestra ciudad. Entonces, ¿cómo respondemos? ¿Cómo armamos una estructura capaz de contener esta realidad hasta encontrarle una solución de manera permanente? Pero algo debemos hacer. ¿Por qué? Porque los heridos están ahí, caminamos con ellos en lo cotidiano de nuestra vida. La siguiente. Transformar entonces nuestros espacios de acción social, de trabajo cotidiano, en verdaderos hospitales de campaña, en verdaderos espacios de ayuda a la necesidad del otro. A esto nos está invitando a todos Francisco. Recién el profesor Ricardo nombraba a Lampedusa, ¿no? Lampedusa con estas grandes estructuras de contención para inmigrantes. Es una herida de la comunidad europea, ¿sí? La inmigración. No es un problema que hoy tengamos nosotros en Villaguay. Armar una estructura para inmigrantes en Villaguay, uno podría decir que no tiene mucho sentido, porque no es nuestra herida. Por eso la importancia de detectar cuál es la necesidad de nuestra ciudad. La próxima, por favor. Muy bien, dice, nuestros campos de batalla, nuestros hospitales de campo. Hay muchísimas estructuras en Villaguay que ya están respondiendo a esta necesidad, ¿sí? Podemos pensar en otras, ¿sí? Podemos pensar en otras. Esto lo dejo a modo de pregunta, ¿no? ¿Cuáles son nuestros campos de batalla y cuáles son nuestros hospitales de campo? La última. Y hay un cambio de paradigma, ¿no? El Papa Francisco convoca a todos a esta tarea y nos invita a no tener miedo a descender a la noche del sufrimiento. Y esto lo remarco porque a veces la indigencia nos asusta. Las drogas, el mundo de las adicciones nos asusta, ¿sí? El alcoholismo nos asusta, pero son las heridas de nuestra gente. Escuchamos en las noticias, bueno, que un joven alcoholizado provoca un accidente. Todos hablamos de lo que pasa, pero no estamos hablando de la adicción, que es la raíz del problema de tantos accidentes de tránsito, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el alcoholismo nos asusta, nos da miedo. Nos da miedo a la persona alcoholizada, nos da miedo pensar en esas adicciones. Entonces, el Papa dice no tener miedo a descender a la oscuridad, no para permanecer allí. Nadie puede quedarse en la oscuridad, pero nosotros podemos llevar una luz. Podemos encender una luz en la oscuridad del otro para ayudarlo a salir. Podemos atender su herida. Y el Papa va a decir, bueno, esto implica tres cosas. En primer lugar, el respeto. El otro puede estar en la noche, pero sigue siendo un ser humano, sigue siendo una persona y sigue teniendo dignidad, ¿sí? Consumido por las drogas, sigue teniendo una dignidad y merece respeto, merece ser tratado con respeto. El compromiso, ¿qué hacemos? ¿Sí? Y la paciencia, ningún cambio es de un día para el otro, ¿sí? La paciencia. Bueno, muy bien, con esto doy por cerrada mi presentación.